Buenas noches amigos, bienvenidos a este nuevo envío de Seguridad y Sociedad. Esta noche hemos querido tratar una problemática que no es muy conocida, que es de alguna manera lo que se denomina la geoeconomía. Y para eso, para este tema tan poco sabido, tan poco conocido, hemos convocado a un especialista en la materia de fuste y de reconocida trayectoria nacional e internacional. Es el licenciado Pablo Kornblum, que hoy nos visita. Pablo, le agradecemos la visita, que es especialista justamente en economía y en relaciones internacionales. Muchas gracias. Ya en el banquillo el programa viene con la pregunta difícil. ¿Qué es esto de geoeconomía? A ver, definámoslo. Tiene que ver básicamente con todas las cuestiones, digamos, en el cual los actores estatales y no estatales avanzan en la economía global. Digamos, entremezcla economía, política y, por qué no, cuestiones que tienen que ver con la sociología, cuestiones que tienen que ver con la cultura y la religión, que se entremezclan en lo que en los libros se denomina interdependencia compleja y hacen que, digamos, todas estas cuestiones, sobre todo con base en la economía, impacten sobre los diferentes actores en el sistema mundo. Qué interesante, porque esto nos da pie a ir desmigajando la hoja para ir viendo los distintos aspectos que mencionaba, ¿no? sobre el terreno. ¿Cuál es el terreno en este momento? El terreno más cálido del globo, diría yo, es Medio Oriente. ¿Qué pasa con los distintos actores del drama de Medio Oriente, concretamente Siria, Irak, el Líbano y de alguna manera Turquía e Israel? ¿Cómo impacta el conflicto armado en esos distintos países de acuerdo a la crisis como se va desarrollando hasta ahora, ¿no? Bueno, básicamente lo que tenemos acá es un tema, digamos, digamos, si lo vemos desde la perspectiva geoeconómica, tenemos un tema económico. Siempre el petróleo y Medio Oriente han estado asociados. Y hemos visto la crisis de la OPEP en el año 73 y otras más que han demarcado el sistema económico global. Y eso tiene un impacto directo, y eso es lo primero que tenemos que ver a nivel macro. Luego, por supuesto, tenemos las cuestiones de tinte religioso, cultural y demás, y cómo se posicionan las diferentes alianzas entre los actores menores y los actores más importantes en la región, Estados Unidos, Rusia, China y demás. Entonces, en ese sentido, ahí podemos jugar con el tema de la geoeconomía. Entendemos que hay actores con muchos intereses de todo tipo, pero sobre todo con el eje económico para empezar, para entender, digamos, su advenimiento hacia la región. De eso justamente podemos hablar cuando hablamos de la política del Daesh, de la toma de territorios y sobre todo de campos petrolíferos, ¿no? Esto nos remite a la madre de las batallas de Saddam Hussein con los campos petrolíferos de Kuwait. Acá me parece que el petróleo, la venta en el mercado negro del petróleo, la pérdida de los principales pozos petroleros a la mano del conflicto táctico militar en el terreno, y esas compras que a veces no se comprenden, valga la redundancia, de Turquía, que de pronto contrabandea petróleo, pero sin embargo funge como un opositor al Daesh. Creo que el tema básicamente pasa por ahí. Y si en un futuro el Daesh va perdiendo la capacidad operativa del manejo de los pozos de petróleo, además del contrabando humano de las armas, esto indudablemente, casi una pregunta retórica, pero indudablemente va a repercutir negativamente en su capacidad operativa, ¿verdad? Esto se ve todo en claro Medio Oriente. Está con el tema del Daesh, por supuesto, confirmo lo que usted dice, o sea, es algo racionalmente ilógico, pero esto pasó en el Líbano y la destitución del expresidente Gaddafi, bueno, con su asesinato. Lo mismo pasa también el tema de las alianzas que hay. Uno muchas veces no sabe, digamos, para el público medio, pero digo, las alianzas que tiene Arabia Saudita, después, digamos, que tienen en términos de cómo financian ciertos grupos terroristas, por ejemplo, que después se encuentran atentados en Europa. Digo, hay una complejidad económica, política que tiene que, digamos, que da por entender, digamos, que hay, digamos, todo esto genera, digamos, un escenario en el cual los análisis son fundamentales y por ende este tema de la geoeconomía se ha vuelto tan importante a nivel internacional. Pero realmente yo descubro este tema de la importancia de la geoeconomía de la mano de estas cuestiones táctico-militares, a las cuales uno sí puede estar más acostumbrado,
pero pareciera que si nos quedamos con solamente lo táctico o lo estratégico en el plano militar, estamos rascando solamente la superficie. Y de pronto descubrimos que hay todo un pozo de petróleo en cuanto a la geoeconomía, que es importantísimo, que es lo que le costó a Gaddafi su vida, y de pronto la instalación del Daesh allí también, y lo que en este momento está haciendo que facciones en pugna de los distintos sectores que de alguna manera Estados Unidos prohija o de pronto Rusia apoya, estén luchando por territorio, pero en realidad lo que están luchando es por el control de los pozos petrolíferos, ¿es así? Exactamente, el tema de volvemos a lo mismo, los recursos naturales es la gran pelea. Y fíjese, sino también cuáles son los principales ejes, las principales variables económicas mundiales, los commodities y qué más. El negocio ilegal, y el negocio ilegal que aparte de, digamos, la prostitución y el narcotráfico, ¿qué tenemos? La venta ilegal de armas, que eso es fundamental en el PBI global, no en el PBI regional o nacional. Por lo tanto, tenemos pozos petroleros, digamos, cambios en los precios que pueden generar que un país se torne, digamos, que es dependiente de los productos, digamos, dependiente del petróleo, como son la mayoría del mundo. La mayoría de los países del mundo no son productores, necesitan importar petróleo, se vean claramente afectados. Y por otro lado tenemos que ciertos países con gran potencial militar, que son productores o digamos, fabricantes de armas, lo que hacen es, digamos, llenan sus arcas a través de esto. Entonces, tenemos esta cuestión geoeconómica de alianzas entre actores estatales y también no estatales que participan en el comercio mundial de este tipo de, de variables legales, como podría ser la venta de petróleo, pero ilegales también, como el comercio de armas que no pasa por el Estado, se tornan fundamentales. Fundamentales desde todo punto de vista y son los que de alguna manera han generado muchas guerras, como la guerra de secesión de Yugoslavia. También tiene mucho que ver esto de los sin tierra, como el Kurdistán, la Palestina, de pronto, o los palestinos en este caso, la Cisjordania, la Franja de Gaza, el border del Líbano. Concretamente, muy conciso, ¿no? ¿Cómo, desde el punto de vista económico, Israel de alguna manera por todo este conflicto se ve afectada? A ver, Israel tiene un blindaje, y un blindaje que tiene que ver con dos cuestiones. El primero, con el apoyo económico de los Estados Unidos. Israel, más allá de, digamos, de su funcionamiento geopolítico regional, sabe que tiene ingresos ingentes entre 5.000 y 10.000 millones de dólares por año de Estados Unidos, solo por el hecho de ser su base, su aliado en la región. Por otro lado, Israel está blindado económicamente en términos de, digamos, su propia política económica que tiene que ver con la exportación de la producción y exportación de tecnología de punta. Por lo tanto, digamos, más allá de la cuestión del comercio regional, que por supuesto tiene impactos, digamos, cómo se provisiona de materias primas básicas y demás, o del mismo de agua y el problema con Egipto y etcétera, etcétera, lo que tenemos acá es un mercado israelí que económicamente, digamos, depende de, vuelvo a decir, de Estados Unidos y de exportar sus conocimientos tecnológicos en términos de telecomunicaciones, de programación y demás. Entonces está como en un cierto blindaje que en eso, en términos económicos, además de una política macroeconómica bastante prudente que ha tenido Israel en los últimos 30 años, se ve que no le ha afectado y vemos que Israel es un país pujante, por supuesto, mucho más que los mayoría de los países de la región. Sí, hay una neta descompensación en cuanto a las posibilidades económicas. Es más, hay que mencionar Israel en este momento, o una empresa israelí está dando un paso fundamental en la producción de agua potable, que es la gran aventura, la futura guerra del agua que se habla. Hoy por hoy en Israel se ha desarrollado una suerte de potabilización del agua u obtención del agua a partir del aire. Esto es importantísimo, ¿no? Por condensación. Ya no hay que desalinizar con plantas caras, sino se potabiliza el agua. Esto sirve por ahora para fines militares, para abastecer tropas, pero esto ya se está colocando en el mercado en forma muy tímida para zonas de desastres, donde lo primero que falta es el agua potable. Así que en ese sentido la tecnología de punta, como decía el licenciado, me parece que hace que además del blindaje de Estados Unidos, Israel tenga una posición muy sólida, que no haga de alguna manera temblar sus cimientos. Y con respecto al yihadismo, me parece que casi estamos hablando de términos del pasado, ¿no? Porque de todas maneras esto es un movimiento que no tiene demasiadas posibilidades de perdurar y creo que va a haber una implosión. Ahora, de producirse esa implosión del Daesh, ¿qué va a pasar en términos económicos con el petróleo?
de la zona. El petróleo va a ser fuente de disputa por otros estados, otros actores estatales y no estatales, porque estas tribus, digamos, de alguna manera religiosas que aparecen por diferentes cuestiones geopolíticas alrededor del mundo, digamos, que están pasando, han implosionado y han aparecido otras, con otros nombres por ahí, que se disputan lo mismo. Se disputan estos recursos para poder, en base a ellos, no es una cuestión actual, no es una cuestión religiosa, sino una cuestión que ha pasado a lo largo de la historia. Primero asegurarse los recursos para luego poder formar institucionalmente algún tipo de actor que pueda pelear por posicionarse en la arena internacional. Entonces va a haber otros actores y esto digamos, que se llamen Daesh o tengan otro nombre. El caso de Boko Haram en Nigeria es un caso claro. Boko Haram es un movimiento yihadista, digamos, por copia, si se quiere, del original del Daesh y con inspiración de Al-Qaeda en su momento. Y tenemos las bases de Al-Qaeda que están disputando la costa de Libia, en donde está la zona petrolera. Y tenemos los últimos pozos en explotación en la Siria todavía ocupada por el autodenominado califato. Me parece que este es la variable a futuro, pero tranquiliza el hecho de saber que no va a haber una estampida como en su momento la OPEP hace años atrás determinó unilateralmente a algunos países árabes el aumento desmesurado y esto trajo algunas consecuencias. Creo que esto no pasaría en un futuro inmediato, ¿no? No, digamos, yo creo que digamos, lo que hay que entender es que se pasó a un mundo unilateral, digamos, desde la caída de la Unión Soviética a un mundo multilateral. Y por lo tanto, en este multilateralismo en el cual los grandes actores están buscando los recursos naturales estratégicos, y hay una interdependencia enorme entre todas las variables económicas, creo que están haciendo que la OPEP regule, digamos, un poco más su margen político. Por lo tanto, digamos, lo que acá veo es que ante cada paso en falso que quieran dar o mover, digamos, la aguja, digamos, lo van a pensar varias veces porque hay muchos actores en pugna y por lo tanto, digamos, una crisis, digamos, una situación que puede estar una crisis tipo 2008-2009, creo que no es beneficiaria para nadie. Creo que la exposición hasta ahora ha sido magistral, me atrevo a decirlo. Con alguna experiencia docente, le vamos a poner un 10, licenciado, por la fluidez y por la calidad con que ha explicado temas que son abstrusas, porque para el que domina el que no domina estas ciencias duras como la economía, yo vengo de la abogacía, vengo de otro tipo de disciplinas más blandas, es difícil de entender y es difícil también hacerlo difícil fácil. Usted lo ha logrado, por eso la felicitación y por eso, siguiendo las normas de este programa, por ser primerizo en el programa, le vamos a hacer entrega de un pequeño recuerdo que es un manual de mi autoría. Muchas gracias. Para que aprenda a salvarse la vida, bueno, y que lo use y que le sea de muchísima utilidad. Muchísimas gracias. Así que, amigos, ahora vamos a una pausa y vamos a iniciar nuestro segmento nacional del día de la fecha.